Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer saludarles aquí desde la ciudad de Fresno, California, donde tenemos nuestro ministerio, la sede de nuestro ministerio, Secretos Revelados. Esta tarde me han pedido que hable sobre el santuario y el día de expiación. Así que ese será nuestro tópico de estudio. Quiero saludar cordialmente a todas las iglesias que se han conectado. Lamentablemente, en este tiempo crítico de la historia, no podemos reunirnos personalmente, así que Dios ha provisto un medio por el cual podemos mantenernos en comunicación, aunque no estemos conectados personalmente. Quiero tener una oración y luego entonces vamos a entrar a nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el sábado que tú nos concedes. Qué gran privilegio suspender todo lo nuestro para dedicar 24 horas solamente a nuestra relación contigo. Pedimos, Señor, tu presencia al estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos en que estamos viviendo, que podamos preparar un carácter idóneo para el cielo. Gracias por el privilegio de la oración y gracias por respondernos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar nuestro estudio leyendo Hebreos 8 y el versículo 1 al 5. Hebreos 8, 1 al 5. Dice así: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, el punto central que quiero recalcar en estos versículos es que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. Es decir, el santuario terrenal tenía el propósito de enseñar grandes verdades relacionadas con el verdadero santuario que se encuentra en el cielo. Ahora, en el libro de Éxodo, Dios dio una descripción del santuario para que su pueblo pudiera seguir a Jesús por fe en su trabajo en el santuario celestial. La gente podía ver con sus ojos físicos lo que ocurría en el campamento a donde ellos vivían y en el atrio. Es decir, el pueblo podía ver lo que ocurría en el atrio, el sacrificio del cordero y el sacerdote lavándose en la fuente. Pero aún en el Antiguo Testamento la gente no podía entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Ellos tenían que seguir la obra del sacerdote por fe en el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera, los seres humanos contemplaron a Jesús en su obra en el atrio, contemplaron a Jesús en su muerte, contemplaron a Jesús en su resurrección, que es representado por el lavacro, pero luego cuando Jesús entró al lugar santo y ministra en el lugar santísimo, nosotros no podemos verlo, pero tenemos una descripción del santuario y podemos entrar por fe al lugar santísimo a donde el Señor Jesucristo ministra por nosotros. Ahora, a veces nos enfocamos tanto en lo que el sumo sacerdote hacía en el lugar santísimo en el día de expiación, que nos olvidamos de lo que el pueblo debía estar haciendo mientras el sumo sacerdote estaba oficiando en el lugar santísimo. Recuerden que el santuario terrenal es una sombra del celestial. Es decir,
que no solo es importante lo que hacía el sumo sacerdote en el día de expiación, era igualmente vital enfocarse en lo que debía hacer el pueblo en el día de expiación, porque eso nos enseña a nosotros lo que debemos estar haciendo en el gran día de expiación en el cual estamos viviendo ahora. Ahora vamos a repasar lo que tenía que hacer la congregación que nos representa hoy a nosotros, es decir, mientras Jesús ministra en el santuario celestial, hay cierta obra que nosotros, el pueblo, debemos desempeñar en la tierra. ¿Qué era lo que el pueblo tenía que hacer en el Antiguo Testamento en el día de expiación? En primer lugar, el día de expiación era anunciado por el sonido de las trompetas. Es decir, las trompetas sonaban y eso indicaba de que el día de expiación estaba muy próximo a llegar. Bueno, nosotros sabemos que el movimiento milerita, antes de 1844, anunció el inicio del día de expiación el 22 de octubre de 1844. Claro, ellos anunciaron el inicio del juicio de los muertos, de los que murieron desde el principio de la historia. Pero al final de la historia, antes de cerrarse la puerta de la gracia, se va a proclamar el fuerte clamor del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Nuevamente sonará la trompeta anunciando que el día de expiación va a concluir. Así que lo primero que queremos notar es que el día de expiación era anunciado por el sonido de trompetas. Otro punto es que cuando el día de expiación concluía, solo había dos grupos, los salvos y los que eran cortados del pueblo. De la misma manera, al final de la historia, solamente habrá dos grupos cuando termine el día de expiación. Los que quedaron en Babilonia y los que se aliaron con Cristo uniéndose a su pueblo. Ahora, otra cosa que el pueblo tenía que hacer en el día de expiación era reunirse alrededor del santuario. Era un día de santa convocación. Toda persona en el pueblo de Israel tenía que reunirse alrededor del santuario para seguir por fe la obra que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tenía campanas en la orla abajo de su manto sacerdotal. Y el propósito de las campanas era que el pueblo pudiera seguir la obra y los movimientos del sumo sacerdote en el santuario. Así que era un día para reunirse. Ahora, ¿podemos nosotros reunirnos hoy alrededor del santuario celestial del lugar santísimo? Claro. Igual que Israel no podía verlo, entraban por fe. Nosotros no podemos ver a Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo, pero podemos seguir su obra allí por fe. Eso es lo que significa convocarse alrededor del santuario, tener nuestra mente allá. Además de eso, mientras el sumo sacerdote purificaba el santuario de los pecados del pueblo, el pueblo debía estar afuera afligiendo sus almas y purificando el templo del alma, porque el sumo sacerdote no purificaba nada del santuario que no hubiese sido purificado de las vidas o del templo del alma de los que vivían en el pueblo. Ahora, en el día de expiación también se ayunaba. No solamente el pueblo afligía sus almas, no solamente tenían que reunirse por fe para seguir la obra del sumo sacerdote en el santuario, sino también era un día de ayuno. Ahora, alguno dirá, pero pastor, no podemos ayunar desde 1844 hasta ahora. En realidad, necesitamos entender qué es el ayuno. Hay dos definiciones del ayuno. La primera definición la encontramos en el Ministerio Médico, un libro de la hermana White, página 283, a donde ella escribió lo que es el verdadero ayuno que debemos estar practicando en este tiempo. Es la reforma pro salud de la cual habló la hermana White mucho. Dice así: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es abstenerse de todo tipo de alimento estimulante
y el uso adecuado de alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Es decir, abstenerse de lo que causa daño y usar adecuadamente los alimentos sanos y sencillos que Dios ha dado, que es una dieta vegana como la dieta original. El segundo significado del ayuno se menciona en Isaías 58 y el versículo 6 y 7. Isaías 58, 6 y 7. Tiene que ver con piedad práctica. Tiene que ver con la forma en que tratamos a los menos afortunados. Dice ahí en Isaías 58, y si ustedes miran el contexto, está hablando del día de expiación porque el capítulo comienza hablando del sonido de la trompeta. Dice allí en el capítulo 58 de Isaías 6 y 7, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Así que en el día de expiación se ayunaba. ¿Qué significa eso? En este tiempo significa abstenerse de todo alimento estimulante y usar adecuadamente los alimentos sanos y sencillos. Y significa practicar la piedad práctica, ayudar a otras personas que son menos afortunadas que nosotros. La congregación también debía en el día de expiación abstenerse de trabajar. Y claro, la gente pregunta, bueno, ¿será que entonces no debemos trabajar de 1844 para acá? No, necesitamos entender por qué en el día de expiación la gente tenía que abstenerse de trabajar. Era porque sus mentes tenían que estar enfocadas en la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo. De la misma manera, cualquier trabajo que nosotros tengamos, cualquier actividad que nosotros tengamos, que estorbe nuestra habilidad de poner nuestra mente en el santuario con Cristo en el día de expiación, debe ser echado a un lado. Ahora, así como el sumo sacerdote borraba del santuario los pecados del pueblo, de la misma manera la gente debía borrar el pecado del templo de su alma por medio del poder del Espíritu Santo. El mensaje es que debemos estar purificando el templo del alma aquí, mientras que Jesús está purificando el templo celestial allá. Jesús no limpiará de allí lo que no hemos limpiado aquí, a través de la obra y del poder del Espíritu Santo. Y como mencioné, aquellas personas que no cumplían los requisitos que acabo de mencionar que debía practicar el pueblo en el día de expiación, nos dice que eran cortados de la congregación. Es decir, su nombre era borrado como miembro de la congregación. Igual que cuando cierre el día de expiación, se cierre la puerta de la gracia, aquellos que no están con Cristo, que no han cumplido las condiciones, su nombre será raído del libro de la vida. Pero no dice que solamente serían cortados de la congregación, sino también dice que serían destruidos. Eso está en Levítico. Todo lo que estoy diciendo en cuanto al día de expiación está en Levítico, el capítulo 23. Ahora voy a leerles una cita del Espíritu de Profecía sobre cómo nuestra obra terrenal debe ser una sombra de la obra celestial. Mientras Jesús purifica allá, nosotros debemos estar purificando aquí. En el manuscrito 15 de 1886, la hermana White escribió la siguiente cita. Él está en la tierra, por él se refiere a nosotros, pero sus simpatías están en armonía con la obra que Cristo está haciendo en el cielo. Cristo está purificando el santuario celestial de los pecados del pueblo. Y es la obra de todos los que trabajan junto con Dios, purificar el santuario del alma de todo lo que es ofensivo para Dios. Ahora, ¿por qué razón hay que purificar el templo del alma?
porque sencillamente cuando Jesús venga será demasiado tarde para purificar el templo del alma, para vencer el pecado. El pecado hay que vencerlo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Ahora quiero moverme a Apocalipsis 6 y el versículo 15 y 16. Apocalipsis 6, 15 y 16. Y vamos a ver por qué es tan necesario tener nuestra mente en el santuario, estar practicando todo lo que practicaba Israel, a fin de que cuando Cristo venga podamos mantenernos firmes. Apocalipsis 6 y el versículo 15 y 16 dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todos están de acuerdo que estos versículos describen la segunda venida de Jesús. Pero ahora quiero que noten el siguiente versículo. El siguiente versículo termina con una pregunta, el versículo 17. Después de describir la segunda venida, los versículos que acabamos de leer, surge esta pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, ¿dónde esperaríamos conseguir la respuesta? Pues debe ser a principios del siguiente capítulo, del capítulo 7. Pero antes de ir al capítulo 7, necesitamos ver qué significa la expresión ¿quién podrá sostenerse en pie? Otras versiones traducen ¿quién podrá estar firme? En realidad, la palabra sostenerse en pie, esa frase sostenerse en pie es una sola palabra griega. En el Nuevo Testamento, sostenerse en pie es lo contrario que caer. Vamos a anotar algunos versículos. Marcos 3, 24 y 25 dice que un reino dividido contra sí mismo no puede sostenerse. Es decir, un reino dividido va a caer. En Juan 8, 44 nos dice que Satanás al principio no se mantuvo firme en la verdad. Es decir, cayó de la verdad. En 1 Corintios 10, 12 dice: el que piensa que está de pie, preste atención, no sea que caiga. En todos estos versículos se usa esa palabra griega que se traduce sostenerse en pie. Noten Efesios 6, 11 al 13. Ahí se usa 2 veces esta expresión sostenerse en pie, que es lo contrario de caerse. Dice allí en Efesios 6 y el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Ahí está la primera vez. Contra las acechanzas del diablo. Es decir, no caer a las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, aquí está otra vez la palabra, estar firme, que es lo contrario de no caer. Es decir, caer es lo contrario de estar firmes. Notemos un versículo que habla de esta palabra, que usa esta palabra en relación con la segunda venida. Lucas 21 y el versículo 36. Lucas 21, 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, porque acabo de mencionar las señales de la segunda venida, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, no caer antes que venga el Hijo del Hombre, sino que cuando Cristo venga, estar en pie. Así que la pregunta es: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién no va a caer? ¿Quién se va a mantener en pie? ¿Quién va a mantenerse firme? Ahora la respuesta está en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo.
Apocalipsis 7 y el versículo 1. En este pasaje se habla del sellamiento de los 144,000. Hay 3 pasajes en Apocalipsis que hablan de los 144,000. Apocalipsis 7, 1 al 4 habla del sellamiento de los 144,000. Apocalipsis 14, 1 al 5 habla del carácter de los 144,000. Y el capítulo 15, versículo 2 al 4, habla de la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Así que vamos a anotar Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí tenemos simbolismos. Los ángeles están a los 4 ángulos de la tierra deteniendo los vientos. Los vientos representan grandes conflagraciones en el mundo. Es decir, cuando se suelten los vientos y se cierra la puerta de la gracia, este mundo va a ser una selva, prácticamente literalmente. Así que estaban deteniendo los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra. La tierra representa el territorio de los Estados Unidos, no tengo tiempo de entrar en detalle en eso, ni sobre el mar, son las naciones de donde se levantaron las bestias de Daniel 7, ni sobre ningún árbol. Los árboles representan a los fieles de Dios. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que quiero que noten este panorama. Los ángeles están reteniendo los vientos. La puerta de la gracia no se ha cerrado. Todavía hay oportunidad de salvarse. Los vientos se van a retener mientras los fieles de Dios, los 144,000, son sellados. Y después que sean sellados los 144,000, se van a soltar los vientos, la puerta de la gracia se ha cerrado y viene el terrible tiempo de angustia y la caída de las plagas. Solo los que han recibido el sello del Dios vivo permanecerán vivos y fieles durante el tiempo cuando ya se suelten los vientos. Ahora, este panorama de Apocalipsis, el capítulo 7, en realidad viene de Ezequiel, el capítulo 9. No voy a ir a Ezequiel 9, solo les voy a describir allí. Dios ha prometido venir a destruir al pueblo de Israel por su apostasía. Pero antes de la destrucción, Dios dice: vamos a poner una marca en la frente de todo el que clama y gime por las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. Es decir, en la ciudad había 2 diferentes clases de personas. Aquellos que profesaban servir a Dios, pero estaban practicando las abominaciones de las naciones circundantes. Y por el otro lado estaban los que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Los que clamaban y gemían simbolizan a los 144,000, mientras que los que no clamaban y gemían son aquellos que serán destruidos cuando sean soltados los vientos, los 4 vientos al final de la historia. Y luego dice en Ezequiel 9 que después que todos los fieles que claman y gimen son sellados, entonces se cierra la puerta de la gracia y viene la destrucción. Ahora, Apocalipsis 7 solo nos habla del sellamiento de los 144,000. Son sellados para que se puedan mantener firmes en el tiempo de angustia y durante las plagas, y para que puedan estar firmes o en pie cuando Cristo Jesús regrese en poder y gloria. Pero Apocalipsis 7 no menciona el carácter de los 144,000.
Para eso tenemos que ir a Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Dice allí, después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recuerden eso, que el Cordero está sobre el monte de Sión. Y con él, 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Notemos las características que se dan aquí de los 144,000, de los que claman y gimen por las abominaciones que se cometen en el mundo. No participan en esas abominaciones, sino que vencen esas abominaciones, claman y gimen, se duelen cuando ven cómo el mundo está practicando esas abominaciones. Vamos a notar las características. En primer lugar, siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso significa que tienen que seguir al Cordero al Getsemaní y tienen que seguir al Cordero al Calvario. La hermana White tiene una cita donde ella dice que las escenas que ocurrieron en el tribunal de Pilato, en el Getsemaní y en la cruz, se van a volver a repetir con el pueblo de Dios. Luego dice que tenían el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. ¿Por qué en la frente? Porque detrás de la frente está el lóbulo frontal, donde está el poder de decisión, donde está el área en que se desarrolla el carácter. El nombre es un indicio del carácter, es decir, tienen el carácter del Padre y del Hijo. Mis padres, cuando yo nací, me pusieron el nombre Esteban Pablo. No me pusieron esos nombres nada más por distinguirme de otras personas o porque les pareció muy bonitos esos nombres. Ellos me pusieron Esteban Pablo porque ellos querían que yo tuviera el carácter de Esteban y que tuviera el carácter del apóstol Pablo. Espero no haberlos defraudado, pero ellos pusieron el nombre de acuerdo al carácter que ellos querían que yo formara en el transcurso de mi vida. Así con los 144,000 reflejan perfectamente el carácter del Padre y el Hijo. Tienen su nombre en la frente. Además de eso, cantan una nueva canción que solo los 144,000 pueden cantar. Ahora, no significa que todos los redimidos no pueden entender el himno. Yo creo que los redimidos, todos los redimidos, pertenezcan o no a los 144,000, van a cantar ese himno. Pero usted dice, pero pastor, ahí dice que solamente lo pueden aprender los 144,000. Déjeme explicar lo que quiero decir. La hermana White dice que el himno que cantaron los ángeles en Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 9 al 11, donde dicen los redimidos, nos has redimido de entre todos los hombres, reinaremos sobre la tierra. Los redimidos están cantando ese himno, pero también dice que los 24 ancianos y los seres vivientes están cantando ese himno. Entonces, ¿cómo es que los seres celestiales pueden cantar el himno de redención que cantan los redimidos? La hermana White explica que ellos pueden cantar el himno intelectualmente, pero en realidad no conocen la experiencia. Déjenme darles otra ilustración para que puedan entender. Han leído indudablemente Éxodo 15, donde se encuentra el cántico de Moisés. El pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Cruzaron, salieron al otro lado y entonces las aguas se cerraron y ahogaron a los egipcios. ¡Qué gran liberación!
Y entonces Moisés, en Éxodo 15, compuso el cántico de Moisés para rendirle alabanza a Dios por haberlos librado de sus enemigos. Ahora yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que un experto en música, hoy un compositor, podría ponerle música a ese himno de Éxodo, el capítulo 15, al cántico de Moisés? Porque no sabemos cuál era la música de esa época, pero ¿creen que alguien hoy podría ponerle música a Éxodo 15? Yo creo que sí. ¿Creen ustedes que nosotros podríamos cantar ese himno? Yo creo que sí, podríamos cantarlo, pero yo pregunto, ¿podríamos cantarlo como lo cantaron Moisés y los israelitas? Jamás, porque fue el canto de su experiencia, algo por lo cual ellos pasaron. Nosotros podremos intelectualmente cantar el himno, pero no es lo mismo cantar el himno de una experiencia que tuvo otro que haber tenido nosotros mismos esa experiencia. Les doy otro ejemplo. Aquí en los Estados Unidos hay una categoría de música que se llama Negro Spirituals. Fueron himnos compuestos por personas de raza negra cuando estaban en esclavitud. Ahora, yo he escuchado cuartetos de blancos cantando esos himnos y cuartetos de personas negras cantando esos himnos. Los blancos no pueden ni siquiera acercarse a cantarlo como lo cantan los negros. ¿Por qué razón? Porque ellos están cantando en realidad su experiencia, la experiencia que ellos tuvieron cuando eran esclavos. La lista sigue diciendo que no se contaminaron con mujeres. Ahora, no significa que fueron solteros, porque el matrimonio no contamina. El matrimonio entre un hombre y una mujer que cumple con los requisitos no es algo que contamina. Pero cometer adulterio con otras mujeres que no sea la esposa de uno, eso sí es contaminante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los 144,000 estaban casados solo y exclusivamente con Cristo Jesús. No se contaminaron con las ideas apóstatas de la ramera y de sus hijas, del papado y del protestantismo apóstata. Luego dice que no hubo engaño en sus bocas. Significa que su corazón estaba limpio. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo recuerdo cuando era niño que de vez en cuando me salió una mala palabra. Y entonces el rector del colegio primario llamaba a mis padres y les contaba que yo había dicho una mala palabra. Cuando llegaba a la casa, mi mamá tenía un remedio para el problema. El remedio era lavarme la boca con jabón. Y un día, mientras me estaba saboreando el jabón y me salían burbujas, le dije a mi mamá, oye mamá, el castigo en realidad no es como debe ser. Y ella me dijo, ¿cómo que no? Le dije, no, lo que tienes que hacer es lavarme el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Luego entonces la última característica es que están sin mancha ante el trono de Dios. Un carácter estelar, un carácter que refleja perfectamente la imagen de Cristo Jesús. Ahora, lo interesante es que esta pregunta de Apocalipsis 6:17 no aparece solamente en ese versículo, aparece en otros lugares de la Biblia. Así que necesitamos examinar esos otros pasajes también. Joel, el capítulo 2 y el versículo 1 al 10, describe la segunda venida de Cristo. No vamos a leer todos los 10 versículos, solamente quiero leer el versículo 11 que culmina la descripción de la segunda venida. Dice en Joel 2 y el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Recuerden que cuando Cristo viene por segunda vez, según Apocalipsis 19, viene con los ejércitos celestiales. Así que dice aquí, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora noten la pregunta,
porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Fíjense, una pregunta muy similar a la que encontramos en Apocalipsis 6:17. Ahora surge la pregunta, ¿a dónde esperaríamos nosotros conseguir la respuesta a esta pregunta de Joel 2:11? Pues yo creo, empezando con el versículo 12, estaría la respuesta a esta pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Hay que buscarlo empezando en el versículo 12. Y ahora ustedes van a darse cuenta que del versículo 12 al 17 está describiendo el día de expiación. Es decir, para poder mantenerse en pie, para poder soportar el gran día de la ira de Dios, vamos a tener que hacer lo siguiente ahora en este tiempo que es el día antitípico de la expiación. Dice en el versículo 12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjense la idea de aflicción del alma como en el día de expiación. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Ahora vienen más características del día de expiación. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Fíjense que está hablando del día de expiación. Versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, todo el mundo tiene que reunirse alrededor del santuario, afligir el alma, ayuno, santificar la reunión, etcétera. ¿Y qué deben estar haciendo los ministros? Versículo 17. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoríen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Así que para poderse mantener en el día grande y terrible de Jehová, es necesario cumplir todos estos requisitos del día de expiación, jóvenes. Hay que poner nuestra mente en el santuario, poner a un lado la música mundana, poner a un lado las películas que contaminan, poner a un lado nuestros quehaceres que nos distraen de lo que debemos estar haciendo ahora, que es preparando un carácter idóneo para el cielo. Pero Joel no es el único lugar donde se hace esa pregunta. En Isaías 33 aparece una pregunta similar. Vamos a leer el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y luego viene la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién es el fuego consumidor? El fuego consumidor es Dios. Pueden leerlo en Hebreos 12 y el versículo 28 y 29. Dice, Dios es fuego consumidor. Así que la pregunta es, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién podrá vivir en la presencia de un Dios santo? En otras palabras, ¿dónde esperaríamos conseguir la respuesta? Tal vez el versículo 15 sería un buen lugar donde conseguir la respuesta. Y quiero que noten nuevamente el énfasis que recae sobre el estilo de vida, nuestras acciones. Nuestra vida debe reflejar la vida de Jesús en nuestro diario caminar. La respuesta a las preguntas, ¿quién de nosotros morirá con el fuego consumidor? Morará con el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se contesta en el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece las ganancias de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, mordidas, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con nuestra forma de andar, con nuestra conducta? Y luego dice en el versículo 16 la promesa: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y eso se menciona en Apocalipsis 7 en relación con la gran muchedumbre que nadie podía contar. Dice que tendrán sus aguas seguras y su pan seguro. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta. Esta pregunta aparece en varios sitios. El Salmo 15, que es un salmo corto que consta de solo 5 versículos, hace una pregunta similar. Dice así, en el versículo 1, Salmo 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es decir, ¿quién va a habitar en tu santuario? ¿Quién morará en tu monte santo? Yo pregunto, ¿cuál es el monte santo de Jehová? El monte santo de Jehová es Sión. ¿Dónde están parados los 144,000? Los 144,000 están parados sobre el monte de Sión. Es decir, esto se refiere a ese grupo. Así que dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Los siguientes versículos tienen la respuesta y nuevamente se enfatiza el diario caminar, la conducta de aquellos que van a poder pararse sobre el monte de Sión. Aquí viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, es decir, cumple sus promesas. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora fíjense la conclusión. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, no va a caer. Ahí está la conexión con los 144,000. Hay otros lugares donde aparece una pregunta muy similar. El Salmo 24 y los versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora fíjense la respuesta en los versículos 4 al 6. Nuevamente tiene que ver con nuestra conducta. La respuesta dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahora viene la promesa, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La pregunta aparece también en Malaquías 3 y el versículo 2 y 3. Dice allí en el versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ahora fíjense la respuesta en el versículo 2 y 3. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fíjense, está purificando al santuario, pero también está purificando a su pueblo. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La hermana White se refirió a estos versículos en el Conflicto de los Siglos, página 421, y quiero leer esa cita. El profeta dice, ¿pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él apareciere?
porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Ella acaba de citar los versículos que leímos, Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 2 y 3. Y luego comenta esto sobre estos versículos. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Queridos jóvenes, no vamos a poder mandar nuestros pecados al santuario después que se cierre la puerta a la gracia. Esos pecados tienen que purificarse del santuario ahora, mientras la puerta está abierta. El templo del alma tiene que purificarse ahora, mientras la puerta está abierta. Así que dice, los que viven en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras, que representan el carácter, deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Ahora permítame leerles algunas citas más del Espíritu Profecía y luego voy a hablar sobre cómo podemos llegar al punto de purificar nuestra alma del pecado. Elena White escribió lo siguiente: Satanás está seduciendo constantemente la fidelidad y la minuciosidad en las obras esenciales de preparación para el gran evento que probará el alma de cada hombre. La obra en el santuario celestial está avanzando. Jesús está purificando el santuario. La obra en la tierra corresponde a la obra en el cielo. ¿Ve que tiene que haber un paralelo? Los ángeles celestiales trabajan constantemente para atraer al hombre, a la gente viviente, a mirar a Jesús, para contemplar y mirar a Jesús, para que al ver la perfección de Cristo, quede impresionado con las imperfecciones de su propio carácter. Esta es la carga del mensaje para este tiempo. Aquí hay otra cita. Esta cita es muy solemne. Escribió: el sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Esa cita está en La Fe por la Cual Vivo, página 290. En la matutina, Maranata 248, la matutina de los escritos de la hermana White escribió: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos. Así que la Biblia nos dice que hay que vencer el pecado. Debemos estar purificándonos a nosotros mismos por la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra, mientras Jesús purifica el registro del pecado en el santuario celestial. Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios.
Ahora, posiblemente nos estemos preguntando, ¿cómo es posible, pastor, llegar al punto de limpiar todo pecado del templo del alma? Quiero decirles, nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos fuerzas para hacerlo. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite hacerlo. Pero hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cuál es el secreto? El secreto, mis queridos jóvenes, radica en la forma como nosotros usamos nuestro tiempo. La forma como usamos nuestro tiempo. Desperdiciamos tanto tiempo en nuestro celular, mandando mensajes de texto, leyendo lo último en el internet, comunicándonos por teléfono con nuestros amigos. Cosas que no necesariamente son malas, pero consumen nuestro tiempo. Dedicamos tiempo a escuchar la música mundana que nos gusta para ver películas que no alimentan nuestro corazón. Es decir, dedicamos nuestro tiempo a aquello que contamina el templo del alma. ¿Qué debemos estar haciendo para limpiar el templo del alma? Voy a leer a continuación una serie de versículos que nos dan el secreto. En Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito se entregó Jesús por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que lava a la iglesia? El lavamiento del agua por la palabra. La palabra limpia el corazón del ser humano. Ustedes conocen el Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Empieza con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí está la respuesta. Con guardar tu palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y luego dice ese famoso versículo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, la forma de vencer el pecado es metiendo la palabra en la mente y el corazón. Y eso lo hacemos leyendo la palabra de Dios, con oración. Otra de las armas es, una vez que hemos asimilado, es compartir con otros lo que nosotros hemos asimilado. Porque a través de la repetición, nuestra entrega al Señor y nuestra fe se fortalece. Quiero terminar con un último versículo que contiene el secreto para llevar una vida consecuente para ir purificando el templo del alma de todo pecado. A veces los jóvenes, antes de leer el versículo, los jóvenes me dicen, pastor, yo no le veo nada malo en ir al cine. Y lo que yo les digo es, si tú no ves nada malo en ir al cine, voy a orar para que Dios te arregle los ojos. Y entonces luego les digo, ¿creen ustedes que Jesús, si estuviera aquí hoy en día, iría contigo al cine, se sentaría al lado tuyo para disfrutar lo que está en la pantalla, asesinatos, infidelidad, espiritismo, mentiras? ¿Tú crees que Jesús se sentaría ahí y se deleitaría viendo eso, como muchos jóvenes? Obviamente que no. 2 Corintios 3:18 es el último versículo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo contiene todo el secreto. Contemplando o mirando a cara descubierta la gloria del Señor, ese es su carácter, somos transformados. Una mejor traducción sería, estamos siendo transformados, porque el verbo es continuo, no es un verbo puntual, sino continuo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. No sucede de la noche a la mañana, pero mientras más contemplamos, más llegamos a reflejar el carácter de Jesús, de gloria en gloria, pasando tiempo con Él y echando a un lado las cosas que contaminan el templo del alma. Nuestro templo del alma es purificado y es limpiado.
Termino con una ilustración. Yo enseñé teología en Colombia por 6 años, más o menos. En esos 6 años pasaron por mis salones centenares de alumnos. Muchísimos alumnos pasaron. Tuve algunos que eran académicamente muy buenos, otros eran académicamente mediocres. Tuve un alumno en especial que era espectacular. Sacaba nota perfecta en todas las tareas y en todos los exámenes. Este joven llegaba a clase antes de sonar la última campana. Se sentaba en la primera fila. Abría su cuaderno con la Biblia abierta, con el lapicero en la mano. Y desde que comenzaba la clase hasta que la clase terminaba, no me quitaba los ojos sino para lo que estaba escribiendo sobre su cuaderno. Lo tuve por 3 años. No lo tuve por 4, eran 4 años de teología porque yo me fui cuando terminó su 3er año. Pues este joven se graduó, ahora tiene 3 doctorados, es profesor de teología en una universidad adventista aquí en los Estados Unidos. Y hace unos años tenía yo que predicar en cierto lugar y después que terminé mi sermón, vino una hermana y me dijo, Pastor Bor, ¿usted conoce al hermano pastor tal y tal? Y me mencionó el nombre del que había sido mi alumno. Y yo le dije, ¿cómo no, hermana? Yo sí lo conozco. Y la hermana me miró a los ojos y me dijo, usted predica igualito a él. Me dio como risa por dentro. Le dije, hermana, él fue alumno mío. La hermana dijo, oh, perdone, pastor, yo no sabía eso. Ahora, hace un par de años invitamos a este alumno a nuestros estudios para grabar una serie sobre Apocalipsis. Y yo dije, yo me voy a sentar a los pies de mi alumno para escucharlo. Yo era el único que estaba allí porque la producción se hizo de día sin público. Así que me senté a escuchar sus presentaciones. Me quedé maravillado, era como mirar en un espejo. Movía los brazos igual que yo, entonaba la voz igual que yo, se movía de un lado al otro igual que yo. Y por eso muchos me decían, mire, él predica igualito a usted. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón? Porque había pasado 3 años prestando cuidadosa atención, llegó al punto donde reflejaba muchas de las características de su maestro, de su profesor. Lo mismo se aplica en la vida espiritual. Mientras más contemplamos el carácter de Jesús, más reflejamos su carácter hasta llegar al punto donde por la gracia de Dios y por los esfuerzos que Él mismo nos ha dado, podemos vencer completamente el pecado y estar listos para el cierre de la puerta de la gracia. Así que jóvenes, ánimo, dediquemos nuestro tiempo a lo que realmente edifica el carácter, echemos a un lado lo que contamina nuestro templo del alma. El Señor les bendiga y que esa sea la experiencia de cada uno, es mi oración.